Retroalimentación actividad 3.2. Cargas eléctricas, semana 13 del 17 al 20 de noviembre. Características básicas del modelo atómico. En física utilizamos el modelo Rutherford para representar distintos fenómenos. Tiene un núcleo donde se encuentra el protón y el neutrón y niveles de energía donde se encuentran los electrones girando. El átomo está formado por 3 partículas subatómicas principales. El protón se representa con el símbolo P positivo, se localiza en el núcleo, tiene carga eléctrica positiva, su carga es igual a más 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Su masa es igual a 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón. Su símbolo es N0, se localiza en el núcleo, no tiene carga eléctrica, su carga es neutra, su masa es igual a 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos, muy parecida a la del protón. El electrón se representa con el símbolo E negativo. Gira alrededor del núcleo, tiene carga eléctrica negativa, su carga es igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, su masa equivale a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, mucho más pequeño que el protón y que el neutrón. Para complementar, revisaremos el artículo La receta cósmica de la revista ¿Cómo ves? De la UNAM. Los átomos miden alrededor de una 10.000.000ª de milímetro. Significa que en el grosor de una hoja de papel caben 1.000.000 de átomos. La proporción de los tamaños dentro del átomo es muy curiosa. Si el átomo fuera del tamaño del Estadio Azteca, el núcleo sería del tamaño de un limón y los electrones serían menos que motas de polvo flotando a su alrededor. Los átomos son entonces casi puro espacio vacío. Si los átomos fueran del tamaño de la Tierra, las partículas fundamentales serían a lo más tan grandes como una manzana. Dentro de los neutrones y protones hay componentes todavía más pequeños, conocidos como quarks. Las partículas elementales son increíblemente diminutas. Curiosamente, para estudiarlas necesitamos las máquinas más gigantescas que ha construido la humanidad, los llamados aceleradores de partículas. Por ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones LCH por sus siglas en inglés, ubicado en la frontera de Francia y Suiza. En estas máquinas aceleramos partículas, electrones o protones, utilizando poderosas fuerzas eléctricas y magnéticas, donde alcanzan velocidades muy cercanas a la de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, y luego las arrojan unas contra otras, esperando que choquen, como los niños hacen chocar cochecitos para ver qué sucede. Los antiguos griegos se dieron cuenta de algunas propiedades del ámbar. Al ser frotada con lana podía atraer objetos más ligeros. Seguramente has experimentado esa sensación cuando caminas sobre una alfombra y tocas a una persona. Recuerda que la materia está formada por átomos, los cuales están constituidos de un núcleo con protones y neutrones rodeados por electrones. Algunos materiales están constituidos por átomos que tienen la facilidad para perder sus electrones, es decir, los ceden, al estar en contacto con otro material que captura estos electrones, es decir, los gana. La lana, el vidrio, el cabello humano, la seda, el papel son ejemplos de materiales que pueden perder sus electrones con facilidad. La materia tiene 2 tipos de cargas, positiva y negativa. Tenemos 3 formas de transferir cargas eléctricamente. La primera es por fricción o frotamiento, cuando los electrones de un objeto son cedidos o se transfieren a otro por el frotamiento. Por ejemplo, cuando frotas tu cabello con un globo y tu cabello se eriza. Por contacto, cuando los electrones de un objeto se transfieren o ceden a otro, con solo tocarse, sin frotarse. Por ejemplo, tocar una barra de metal y sentir toques. Inducción.
cuando los electrones se reorganizan, es decir, una polarización, al acercar un objeto cargado sin tener contacto, por ejemplo, las descargas eléctricas o rayos. Efectos de atracción y repulsión electrostática. Los objetos con cargas iguales se repelen. Tenemos aquí un objeto cargado positivo con otro cargado positivo, sufre una fuerza de repulsión. Un objeto cargado negativo con un objeto cargado negativo también sufre una fuerza de repulsión. Los objetos con cargas diferentes se atraen. Un objeto cargado positivo con uno negativo sufre una fuerza de atracción. Tienen cargas diferentes. Al igual que este objeto cargado negativo con un objeto cargado positivo, como tienen cargas diferentes, tienen una fuerza de atracción. La electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo, es decir, cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo. Al objeto que tiene la misma cantidad de carga positiva y carga negativa se le denomina neutro o no cargado. Aquí tenemos un ejemplo. Este átomo está neutro porque tiene 4 cargas negativas o electrones y tiene el mismo número de cargas positivas o protones. Son 4 y 4. La carga eléctrica es la propiedad de la materia que permite la existencia de iones o átomos positivos o negativos. En este caso, si el átomo neutro llegara a perder uno de sus electrones y se lo cediera a otro, se convertiría en un catión, ya que tiene más cantidad de cargas positivas o protones. Tiene 4 protones y 3 electrones. En cambio, si este átomo neutro ganara un electrón más, se cargaría negativamente porque tiene mayor cantidad de electrones. Tiene 5 electrones y 4 protones. La corriente eléctrica o electricidad es un fenómeno por el cual los electrones se trasladan de un lugar a otro. Ya no están en reposo acumulados en un cuerpo, sino que fluyen como el agua fluye por un río, pero en vez de agua fluyen las cargas eléctricas que circulan por ese cuerpo. Y aquí está el movimiento de los electrones o flujo, como relacionábamos con el movimiento del agua en un río, pero aquí está sobre el conductor eléctrico. Esta corriente eléctrica, que se compara muy comúnmente con las corrientes de agua, es el movimiento de los electrones dentro de un conductor y produce el efecto de la electricidad. Hay materiales aislantes y conductores. Los aparatos electrónicos que usas en tu vida diaria, como el teléfono celular, el microondas, la televisión, DVD, etc., en muchas ocasiones tienen cables o partes de oro, plata, cobre, entre otros. ¿Cuál piensas que sea la finalidad de ello? Tenemos 2 principales tipos de materiales relacionados con la electricidad. Los primeros son los conductores. Esa es la finalidad de estos materiales en los aparatos electrónicos, ya que son materiales con mayor capacidad de conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, los metales como el oro, plata, cobre, etc. Agua con sales disueltas y el grafito de los lápices. También tenemos materiales aislantes, que son los que tienen una conductividad baja. Por ejemplo, madera, cartón, hule, caucho, cerámica, etc. Si tenemos un circuito eléctrico abierto que nos permita probar el paso de la corriente eléctrica por esos materiales, por ejemplo, si aquí colocamos cualquier metal, sea oro, plata, cobre, el foco se enciende. Si colocamos el grafito también, pero si nosotros colocamos plástico, madera o vidrio, es muy seguro que el foco no encienda. Muchas gracias por su atención. Cuida tu salud.